¿Cuál es la causa del enfrentamiento en esta región del mundo? ¿Cuál de los bandos tiene la razón? Ante una violencia tan constante, es tentador voltear hacia otro lado para intentar no sucumbir a la desesperanza. Pero creemos que ignorar lo que causa daño es permitir que continúe. Por eso queremos presentarte los hechos históricos más relevantes para que formes tu propio punto de vista y explicar cómo entender el conflicto Israel-Palestina. Desde tiempos antiguos, esta región, estratégicamente situada en el cruce de 3 continentes, ha tenido una historia complicada. La habitaban varios pueblos. Uno de ellos, que tenía una religión monoteísta y no acostumbraba a mezclarse con sus vecinos, formaba los reinos de Judea e Israel. También vivían ahí los ancestros de los actuales palestinos, que al parecer son descendientes tanto de las tribus de la región, como Samaria, como de migraciones árabes posteriores. El nombre de Palestina vino después, por la región a la que los griegos llamaban Filisteim. A lo largo del tiempo, esta área ha sido controlada por muchos poderes, como Egipto, Babilonia, Asiria, el imperio de Alejandro Magno y más. A causa de esas conquistas, los miembros de las tribus de Judá e Israel empezaron a dispersarse por el mundo. Este fenómeno se conoce como la diáspora judía y tuvo su culminación cuando, siendo Judea una provincia romana en el año 66, los judíos se rebelaron y en la batalla los romanos destruyeron el segundo templo y la mayor parte de Jerusalén. Muchos habitantes fueron exiliados y para el año 135 el emperador Adriano reprimió otra revuelta y expulsó de la región a la mayor parte de los judíos restantes. En el siglo VII, cuando Bizancio, el imperio romano de Oriente, controlaba el área, los ejércitos árabes la conquistaron e introdujeron el Islam. Mientras los judíos que vivían en diversas partes de Europa sufrieron persecución, despojo y acoso en una forma de discriminación llamada antisemitismo. Como reacción, en el siglo XIX surge en Europa el movimiento sionista, liderado por Theodor Herzl. Era un grupo que buscaba establecer una nación judía en Palestina. Los sionistas apoyaron una gran migración llamada la Primera Aliyá. Decenas de miles de ellos fueron a establecerse a Jerusalén y sus alrededores, que ya estaban habitados desde hacía siglos por población de origen árabe. En 1917, el gobierno británico prometió a los árabes ayudarles a crear un estado unificado y ellos los apoyaron en una revuelta que quitó a Palestina de las manos del Imperio Otomano. Pero los británicos incumplieron su promesa y, en acuerdo con el acaudalado sionista Lionel Walter Rothschild, emitieron la Declaración de Balfour, en la que prometieron su apoyo a la creación de un estado judío. Claro que todo esto sin preguntarle su opinión a la gente que ya vivía en Palestina. Unos años después, la Liga de las Naciones le otorgó a Gran Bretaña el control sobre Palestina y muchos de los judíos dispersos por el mundo empezaron a migrar hacia Palestina. Desde entonces, los palestinos empezaron movimientos de resistencia civil ante esta ocupación. Entonces, llegó la Segunda Guerra Mundial y con ella el proyecto nazi de exterminar a quienes consideraban causantes de sus males, entre ellos millones de gitanos, comunistas, personas discapacitadas, homosexuales y judíos. Cuando terminó la guerra, los países ganadores vieron la necesidad de otorgar a la comunidad judía un lugar donde pudiera vivir segura. Se habían considerado lugares como Chipre, Uganda y hasta Argentina, pero por su significado histórico se eligió Palestina. Así, en 1948 se fundó el Estado de Israel sin que los árabes y otros habitantes estuvieran de acuerdo, porque el plan de los sionistas más radicales no era ir ahí a convivir con los habitantes, sino colonizar. Aunque muchos judíos tampoco estaban de acuerdo con este proyecto, de cualquier manera, más de 700,000 personas palestinas fueron expulsadas. A esto se le conoce como Nakba o catástrofe.
catástrofe significó la desintegración de la sociedad palestina. La población palestina quedó dividida en dos regiones, la Franja de Gaza y Cisjordania. En 1967 estalló la Guerra de los 6 días entre Israel y la coalición árabe. Como resultado, Israel ocupó la península del Sinaí, Cisjordania y Gaza. Luego se retiró de Sinaí, pero mantuvo el poder sobre los territorios palestinos. Empezó a colonizar Cisjordania e impuso un férreo control sobre sus fronteras. Las personas de Palestina viven desde entonces bajo un régimen militar y sufren por el despojo de sus tierras, la represión, el control de las vías de transporte y una oposición a que el pueblo palestino se gobierne a sí mismo. La situación era intolerable. Un día de 1987, un camión militar israelí atropelló a 4 trabajadores en un campo de refugiados palestino. Fue la gota que derramó el vaso y estalló un levantamiento llamado la Primera Intifada. Primero con boicots y protestas y finalmente con ataques a pedradas y bombas molotov, los palestinos reclamaron su derecho a la autodeterminación. Las autoridades israelíes respondieron con el ejército. En este contexto surgió Hamas, una organización palestina de resistencia con un brazo armado que ha cometido decenas de actos terroristas con cientos de víctimas. Ni los actos de Israel lograron la seguridad de los israelíes, ni los de Hamas la libertad de los palestinos. Por eso, en 1993 empezaron reuniones para lograr tratados de paz por parte de la Autoridad Nacional Palestina, Yasir Arafat, y por parte del Estado de Israel, Yitzhak Rabin, firmaron los acuerdos de Oslo. Aunque los compromisos no convencieron a todos, por fin había esperanza de lograr una paz duradera. Pero dentro de Israel hubo quienes no deseaban la paz. El partido Likud y otras organizaciones de derecha protestaron. Algunos llamaron a Rabin traidor por ceder territorio a los palestinos. Para ellos, la única solución era la supremacía de Israel. Entre ellos estaba el antiguo soldado Benjamin Netanyahu. En este ambiente, un nacionalista israelí que decía estar inspirado por Dios cometió un atentado que terminó con la vida de Yitzhak Rabin y poco después Netanyahu asumió el poder. Con el pretexto de ofrecer seguridad a los israelíes, hizo avanzar la ocupación de Cisjordania y saboteó los acuerdos de paz. Para él, los palestinos no deberían tener un estado. Este es un video grabado sin que él lo supiera. שהמחיר יהיה כבד מצד, כרגע המחיר לא כבד. אבל אז השוק מהעולם יגיד מה, אתם כובשים? אנחנו אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה דבר שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. הם אומרים שהם בעדינו, אבל כאילו... לא יכולים. 80% מהאמריקאים תומכים בנו. זה אבסורד, יש לנו שם תמיכה כזאת ואנחנו אומרים מה נעשה. לא פחדתי לתמיד שם, לא פחדתי להתאבד עם קלינטון, לא פחדתי להתאבד עם אובמה. Como reacción, en el año 2000 surgió la Segunda Intifada, pero a las protestas civiles palestinas el gobierno israelí respondió con armas, a las que se contestó con ataques con bombas y a ellas con bombardeos aéreos que a su vez fueron contestados con misiles. Luego Israel se retiró de Gaza y se concentró en Cisjordania, y en 2006 Hamas ganó las elecciones legislativas convirtiéndose en el gobierno de facto de Gaza. En un telegrama filtrado se evidenció que a Amos Yadlin, jefe de inteligencia militar israelí, le complació este triunfo. Así podrían tratar a Palestina como país enemigo. Entre la colonización de los territorios palestinos y la represión de sus habitantes por un lado y la resistencia civil y ataques de Hamas a Israel por el otro, pasan años en una tensa y precaria estabilidad. Las acciones de un bando le sirven al otro para justificar su propia violencia. De 2008 a septiembre de 2023 se reportan 308 muertes israelíes y 6.047 palestinas por el conflicto. Llegamos a octubre de 2023 y Hamas lanza un ataque sin precedentes que causa 1.139 muertos, contando alrededor de 700 civiles y 36 niños. La represalia del Estado de Israel se sale de toda proporción.
Hasta la fecha de grabación de este video han matado a más de 30,000 palestinos, entre ellos más de 12,000 niños. Si hacemos un esfuerzo por ser imparciales, no es posible ignorar que se trata de un conflicto asimétrico. Si bien Hamás ha atacado con fusiles, misiles y bombas y tiene apoyo limitado de algunos países árabes, Israel cuenta con uno de los ejércitos más avanzados del mundo. Es respaldado por potencias como Estados Unidos y Gran Bretaña y ha cometido actos como destruir hospitales, bloquear el paso de ayuda humanitaria y atacar a personas refugiadas, incluyendo miles de niños y niñas. El pasado 29 de febrero, el ejército de Israel abrió fuego sobre una multitud que esperaba ayuda humanitaria, matando a más de 100 personas. Además, tras el Holocausto, hemos tenido oportunidad de conocer las atrocidades que el pueblo judío sufrió gracias a innumerables películas, libros y otros medios. El pueblo palestino no ha contado con los mismos recursos para dar a conocer su tragedia que lleva décadas. La solución a este conflicto se ve tremendamente difícil. En el terreno de lo inmediato, muchas opiniones autorizadas refieren que Netanyahu y su movimiento necesitan de la guerra para permanecer en el poder, así como Hamás la necesita para seguir existiendo. E incluso a largo plazo, tener esperanza es un reto. El hecho de que Jerusalén sea una ciudad sagrada para las 3 grandes religiones monoteístas es motivo de disputa en lugar de una razón para la armonía. Y en una zona tan estratégica, las fuerzas externas pesan demasiado, por no hablar de los intereses económicos de las empresas productoras de armas, muchas de ellas israelíes. Una de las soluciones propuestas es la de la creación de 2 estados independientes con plenos derechos, fronteras mutuamente reconocidas y autonomía, lo que requeriría un cese al fuego total, detener los asentamientos irregulares y frenar las actitudes agresivas de los grupos en el poder de ambas naciones, incluyendo rechazar las ideas supremacistas del ala más radical de la política israelí que abogan por borrar a Palestina y las ideas más extremas del ala islamista que quisiera destruir a los judíos. Es esencial recuperar la empatía y la capacidad que pareciera perdida de ver a unos y a otros como seres humanos. Nos sumamos a quienes sostienen que tanto los israelíes tras el Holocausto como los palestinos ante la ocupación merecen un país con derechos humanos, seguridad y paz. Construir la paz requiere informarnos y discutir abiertamente, cuestionando nuestros sesgos y prejuicios. Distinguir que criticar a un Estado violento no es racismo, y la mejor manera de recuperar la esperanza es actuando. Sudáfrica ha presentado cargos contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia para detener lo que ya se considera un genocidio. En América Latina, Colombia y Brasil se han unido a la denuncia. La ciudadanía sí puede incidir en las decisiones y reclamar a los gobiernos para que exijan un cese al fuego. Curiosamente, como es muy probable que este video sea desmonetizado, por favor considera hacernos un donativo con supergracias o bien uniéndote a este canal o a través de Patreon. Queremos invitarte a que distingas la propaganda de la información confiable, a que leas y compares fuentes diversas. Te dejamos en la descripción varios links a artículos para saber más. Gracias por dar me gusta y por compartir este video.